Seguimos en su programa Voz Vespertina, 5:32 minutos de la tarde. Invitarle a que nos sigan también en las redes sociales Voz Media Network, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, y nuestro canal de YouTube que está activo ahí con nuestros programas y los más de la plataforma en vivo y quedan ahí para que ustedes los vean. Así que estamos en la hora de la entrevista, Vicente, y tenemos a nuestro amigo Matías Bosch, un investigador vía telefónica. Así que buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Muy amable. Saludos a toda la audiencia. Bienvenidos a Voz Vespertina. Y de inmediato entrar en temas, como dicen. Vamos a hablar de la coalición por la seguridad social digna. No más ARS, no, y AFP. Y adelante, adelante. Sí, quisiéramos escuchar sobre esta coalición. Bueno, lo que, como su nombre lo dice, lo que ha estado componiéndose en estos meses es una integración de muchísimas organizaciones, tanto de carácter nacional como de carácter local, sectorial, y ciudadanos y ciudadanas independientes, muchos, que han estado articulándose en torno a la idea fundamental de que ese proceso que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional con una comisión bicameral de revisión de la ley 8701, pues no termine en un parche como en la tendencia en todos estos años. Recordemos que tenemos una ley 8701 que tiene 20 años y lo único que se le ha puesto de vez en cuando, muy de vez en cuando, es un empañete, y sobre todo lo que se ha hecho es modificarla y crear nuevas normas para fortalecer el carácter de negocio de la salud, de las pensiones, de la seguridad social en general. Pues impedir que eso siga siendo así y que ese proceso de revisión se traduzca en una transformación real de esa ley que, como decíamos, ha puesto el negocio por encima de los derechos, cuando se supone que la seguridad social y la salud son derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y debería prevalecer la protección y la seguridad de los hombres y mujeres de este país, y no la rentabilidad que esperan tener cada año las ARS y las AFP. Dentro de estos planteamientos, y hemos visto que ustedes quieren que obviamente siga una ARS o una AFP, o que éstas sean más limitadas en ese sentido. Entonces, ¿esperan ustedes que esto pueda pasar en el Congreso con esta fuerza que tienen esas empresas que se nutren de los afiliados o los contribuyentes en ese caso? Fíjate, nosotros tenemos claro dos cosas. La primera es que no es propiamente la correlación de fuerzas la mejor en el sistema político actual en general en la República Dominicana para avanzar en conquistas de derechos de las personas. Y ese es el fruto de una lamentable involución de las fuerzas políticas, porque en República Dominicana hasta hace unas décadas hubo siempre un balance entre fuerzas políticas conservadoras y ciertas fuerzas políticas de avanzada. Ese contrapeso se ha ido eliminando en el tiempo, y hoy vemos que cualquier conquista requiere esfuerzos impresionantes, y la mayor cantidad de demandas están detenidas, estancadas, o dependen en última instancia de que el presidente de turno alinee a los legisladores. Y nosotros entendemos que estas son empresas muy poderosas e intereses muy grandes, que además son los intereses de los grandes grupos financieros de este país. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero no obstante, nosotros estamos también convencidos de que hay legisladores y legisladoras que tienen claro no solamente que estos son derechos fundamentales que al conculcarse, al negarse o al negociarse, se está dañando la vida a diario de las personas, sino que con ese daño a la vida de las personas todos los días, lo que se ha ido levantando una gran indignación, que si la política no responde, lo que van a estar es creando las condiciones
para un alto nivel de molestia, de malestar y, por qué no, de conflictividad en el país. Nos estamos jugando posiblemente no solamente la paz de las personas en términos individuales y de los hogares, sino la paz social. Y yo creo que hay gente que lo tiene muy claro. Por otro lado, hay que decir, nosotros no esperamos que haya ni una AFP ni una ARS. Las AFP, del carácter que sea, tienen una finalidad de obtener una rentabilidad financiera. Y para obtener una rentabilidad financiera no necesitan que la gente no tenga garantizado nada, más que las famosas cuentas individuales con las que la gente se va a retirar con un 11, con un 10, con un 15, con un 20% de su salario. Nosotros no necesitamos tampoco necesitamos una ARS, porque la ARS, su concepto es que las personas son un riesgo, por eso se llaman administradoras de riesgos de salud. Nosotros necesitamos que SENASA se convierta en un verdadero seguro nacional de salud, no una ARS, un verdadero seguro nacional de salud que no funcione en base a ese inhumano plan básico, sino que entienda que por la Constitución la salud es un derecho y que el rol de un seguro nacional de salud es garantizarle a todas las personas con sus cotizaciones, garantizarle a todas las personas el acceso a todos los servicios de salud que necesiten, porque es un derecho, no es un don y no es un favor. La gente trabaja y cotiza para eso. Y aún la gente, cuando dicen la gente que está en la informalidad, pero es que la gente paga los impuestos y SENASA se financia con impuestos. O sea, hay una obligación del Estado en la Constitución de garantizarle la salud a las personas, que no se puede seguir eludiendo con un Estado que no cumple con su deber mientras les entrega la salud a unos intermediarios que parasitan a costa de que la gente vea la dificultad en recibir tratamiento, la dificultad en recibir medicamentos. Eso realmente no es compatible con una sociedad civilizada en el siglo XXI y en ninguna época de la historia. Aló, Matías. Mira, yo sé que mucho de este modelo de las AFP fue muy copiado por el modelo que existe en Chile. Tú y yo también viví en Chile. Y allá esto también ha provocado sus enfrentamientos sociales, sus problemas. ¿Cómo tú lo comparas con la experiencia chilena, que es una experiencia mucho más larga, con lo que está sucediendo hoy en día en la República Dominicana? Es el mismo principio, el principio de que las AFP ganan dinero, ganan de manera segura, creciente, miles de millones con el esfuerzo de la gente, con el esfuerzo de la sociedad, mientras la gente no tiene ninguna garantía en la ley y la gente se retira con un 20%, con un 22%, con un 25%. ¿Qué ha tenido que pasar en Chile? Que el Estado ha tenido que sacar dinero. ¿De dónde saca el dinero? De los propios recursos de la sociedad, de los propios recursos públicos. El Estado saca dinero para subsidiar las pensiones que están en un nivel de pobreza. Entonces, imagínate la aberración que mientras la gente cotiza miles de millones y las AFP se ganan miles de millones, las pensiones son una miseria y el Estado, de los impuestos de la gente, tiene que sacar dinero para subsidiar unas pensiones que no dan ni para comer mientras las AFP se están haciendo multimillonarias. Es una aberración. Y añadir que en Chile prácticamente la mitad de los fondos las AFP los llevan al extranjero y los dedican a invertirlos en bolsas de valores y en negocios en el extranjero. Es decir, ni siquiera contribuyen a la economía nacional. ¿Qué es lo que han propuesto las AFP en República Dominicana? Lo mismo que en Chile, que la gente cotice más años, que la gente tenga cotizaciones más altas, poderse llevar el dinero al extranjero. Vean las 25 propuestas de la AFP, poderse llevar el dinero al extranjero y que el Estado se haga cargo de las pensiones de hambre. Entonces, porque saben bien que no quieren que el Estado administre ni regule nada, pero quieren que el Estado, es decir, los recursos que ponemos todos y todas, sean los que cubran las pensiones de hambre que ellas no se interesan por garantizar, porque para lo único que están dispuestas a garantizar es su enriquecimiento. Entonces las AFP no tienen nada que ofrecer. Ese modelo es un fracaso en Chile, un fracaso en Colombia, un fracaso en El Salvador,
los países con peor tasa de reemplazo, es decir, los países que peor porcentaje del salario dan en pensiones, son los países con el modelo de AFP en América Latina. Y la peor va a ser la de República Dominicana. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esperar a estar pasando hambre y a que haya un estallido social para frenar esto a tiempo? La clase política dominicana, el empresariado sensato, que no es parte de esos 6 grupos económicos o 12 o 10 grupos económicos, tiene la posibilidad de decir, paremos esto a tiempo. Esta danza de los millones, que es una verdadera estafa, ya generó demasiada riqueza. Paremos esto y generemos un verdadero sistema de pensiones y no sigamos alimentando una bomba de tiempo que va a causar hambre, zozobra y conflictividad. Bueno, dentro de la coalición por la seguridad social digna, ¿cuál es el plan a seguir? ¿Cuáles son las estrategias a seguir? Porque obviamente para poder lograr estos objetivos que usted está planteando aquí, hay que convocar a la sociedad dominicana a presionar ese Congreso que está medio cachuco por la situación de que las ARS y las AFP manejan el dinero del pueblo y sobre todo que reciben algunos beneficios. Entonces, queremos saber cuál es el plan para convencer o tratar de decirle al pueblo, tenemos que presionar al Congreso para modificar estas leyes. Fíjate, nosotros ya hemos realizado varias acciones. Nosotros realizamos las 100 esquinas por la seguridad social en el mes de septiembre. Ahora, entre fines de octubre y esta semana, se le está entregando una carta ciudadana por la seguridad social a los senadores y senadoras. Se hará también con los diputados y diputadas en cada territorio, en cada demarcación, un documento reclamando que los que como congresistas actúen con responsabilidad social y con responsabilidad cívica e histórica. Hemos estado en la comisión bicameral presentando un documento de propuesta. Eso se hizo en agosto y ahora durante este mes de noviembre volveremos a la comisión bicameral para entregar un documento de propuesta de modificación de la ley. Nosotros estamos convencidos que a partir de noviembre que este conjunto de acciones se hayan llevado a cabo y también ya estén instalados gremios fundamentales como la Asociación Dominicana de Profesores, como el Colegio Médico Dominicano y otros, ya estén avanzadas las sesiones de las mesas de diálogo que ha convocado el Poder Ejecutivo, va a haber la suficiente certeza de que hay una visión clara y hay una demanda clara de la sociedad de terminar con este modelo de negocios, de este modelo de privatización y de negación de derechos, y que las alternativas son 2. O se termina con ese modelo creando un verdadero modelo, un sistema de seguridad social como pasa en la mayoría de los países del mundo, o entonces sencillamente se complace a unos pocos grupos financieros, dueños de la ARS y la AFP, y llevándose por delante la paz, la tranquilidad, los derechos, la dignidad de la gente y la estabilidad, la gobernabilidad y la paz del país. Y estamos seguros de que el Congreso no podrá, sencillamente le será imposible legislar como que aquí no ha pasado nada. Aquí ya se ha acumulado un nivel de conciencia, un nivel de indignación de la ciudadanía, pero además va a haber propuestas sobre la mesa que no podrán ser ignoradas. Ahí necesariamente, claro, como usted lo dice, la ciudadanía será el juez y quien tendrá que exigir que el Congreso actúe en consecuencia y no haga una cosa que además es fundamental. Los congresistas en República Dominicana no tienen sus pensiones en manos de una cuenta de la miseria individual, no tienen sus pensiones en manos de una FP, no tienen un plan básico, tienen un seguro internacional. Por lo tanto, no pueden condenar a la ciudadanía en todas sus capas sociales, en todo el territorio nacional, en todas sus edades, a vivir lo que el Congreso no se obliga a sufrir. Entonces, la ciudadanía le exigirá y el Congreso y el Poder Ejecutivo tendrá que actuar, porque si no, ¿qué van a hacer? Lo mismo que con la resolución hicieron
diciendo que habían hecho un acuerdo con el colegio médico para después terminar entregándole más riquezas todavía a la ARS. La gente ya no va a aguantar más esos actos vergonzantes. Y nosotros apelamos a que haya criterio en ese momento. Entonces, tú propones en ese cambio de una modificación la eliminación de las AFP y de las ARS y que sea el Estado que directamente supervise los fondos, el dinero de los fondos de pensión o que garantice la salud pública. Totalmente. SENASA lo hace muy bien. Lo que pasa es que en SENASA necesitamos que tenga todos los recursos y necesitamos que SENASA sea el Seguro Nacional de Salud, porque es la única que puede estar comprometido con que la gente tenga sus derechos garantizados y no tenga una rentabilidad como meta, sino que tenga como meta que la gente tenga sus derechos. Lo mismo pasa con las pensiones. Nosotros necesitamos una institución no sometida al partidismo, no sometida a esas malas prácticas, una entidad autónoma, seria, responsable, profesional, transparente, que maneje las pensiones. Nosotros no tenemos, fíjate, en República Dominicana hay varias entidades de pensiones, y de ninguna se ha sabido nunca ningún escándalo. O sea que nosotros tenemos instituciones que perfectamente saben hacerlo y lo hacen muy bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que esas instituciones tengan los recursos y que su único objetivo sea garantizar los derechos de la gente y no seguir siendo las pensiones y la salud un motor de enriquecimiento por el solo hecho de administrar el dinero a cambio de que la gente no goce de pensiones ni de salud. Porque no puede ser que la protección, en vez de ser seguridad social, sea un negocio seguro. Entonces, estos fondos que se han acumulado hasta ahora, estos millones y millones de dólares que están acumulados hasta ahora, que están en manos de las AFP las ARS. Entonces, ¿tú estás de acuerdo, como algunos congresistas, que se devuelva una parte a los ciudadanos o tú consideras que de esos fondos deberían ser convertidos ya a un nuevo tipo de instrumento, de institución pública? No, fíjate, normalmente en estos procesos de transición, los dineros que están en las cuentas de las personas se mantienen a nombre de las personas. Y lo que se hace es que sobre eso se construye un nuevo sistema, ¿sí? Eso es perfectamente compatible. En cuanto al tema de la demanda del 30%, lo que nosotros hemos dicho es que nos parece muy claro. Fueron las AFP las que le prometieron a la gente que se iban a pensionar con un 70% de su salario. Y fueron las AFP los que le prometieron a la gente que iban a ser los dueños de su libretica. Recuerden aquella palabra, la libretica. Entonces no puede ser que tú, cuando te obligan a ahorrar, pero en un ahorro, en una institución financiera, tú eres dueño de tu ahorro. Entonces aquí si te dicen que si tú vas a retirar tu ahorro, no lo puedes retirar. Porque en un certificado o en una cuenta de ahorro, tú vas y retiras tu dinero. Pero aquí tú no lo puedes retirar, porque supuestamente eso es para tu pensión. Entonces, bueno, no lo puedo retirar. Es un ahorro al cual yo no puedo tocar. Pero además, cuando me vaya a retirar, lo que me va a tocar es una miseria. Entonces, no es ni una pensión ni un ahorro, que es lo que es un atraco. Eso es un atraco. Entonces, lo que nosotros hemos dicho muy claro, frente a la crisis, lo decente sería permitirle a las personas que por lo menos puedan ejercer su libertad individual y su derecho de propiedad, de hacer uso por lo menos de una parte de ese dinero. Es una cosa de sentido común, porque por lo menos para aquellas personas que hoy lo están necesitando, ese dinero no va a significar ninguna pensión y por lo menos ahora puede ser tal vez una salida a la crisis con un pequeño emprendimiento que les permita salir adelante, cuando hoy no sirve más que para el enriquecimiento compulsivo que las AFP han impuesto con una ley que está pensada solo para ellas y para las ARS. Así que en ese sentido nosotros lo que defendemos es el sentido común y el derecho que tiene la gente a no dejarse pisotear como ha estado pisoteada durante 20 años. Realmente es así, porque por ejemplo vemos que se dan los casos, por ejemplo, de personas que han fallecido y los hijos no han podido ni siquiera
tener ese dinero, porque la burocracia que hay para poder lograr esos centavos de gente que ya lleva 20 años casi cotizando, y las AFP en su gran parte se está quedando con ese dinero. O sea, que eso hay que cambiarlo. Por supuesto, por supuesto. Y ni hablar del negocio que tienen las AFP con las pensiones de discapacidad y las pensiones de sobrevivencia. Tú sabes que eso es un seguro. La gente en realidad en República Dominicana no cotiza para una pensión. Cotiza para algo llamado seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Y el seguro de sobrevivencia y discapacidad, las AFP lo venden a empresas aseguradoras. Es una aberración. Empresas aseguradoras cuyo negocio está que la gente nunca pueda cobrar ese dinero. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo completo. Y entonces, como decíamos, lo mínimo es que podríamos decir que frente a semejante atraco, la gente que es la dueña del dinero, la que pone el sudor, por lo menos tenga la posibilidad de disponer de él o de una parte de él. Hay gente que incluso está desempleada, que no va a conseguir empleo y no tiene derecho ni a un peso de eso, mientras las AFP se están enriqueciendo con su dinero. Es que es demasiado vergonzante, es humillante y es indignante. Y por eso la gente, estos 2 años, han sido un despertar impresionante. Y quien crea que puede seguir manejando este sistema como en los últimos 20 años, no entendió nada, no sabe lo que está pasando. Claro, las AFP lo que apuestan es a que sencillamente ellos y ellas son intocables y que alguien ponga la cara por ellos. Nosotros le decimos a los diputados, diputadas, senadores, senadoras, líderes y lideresas del sistema político: no sean más los guachimanes ni los guardaespaldas de las AFP, de las RS, que el día que aquí haya una situación calamitosa, ellos tienen a dónde correr con sus miles de millones. Y en cambio ustedes van a tener que responder. Entonces, piensen en su sociedad, en la ciudadanía, en sus familiares, en sus vecinos, piensen en los habitantes de esta tierra, piensen en el país, piensen en su propia reputación. La historia está mirando lo que hagan. Bien, ya por último, Matías, entonces el plan es seguir motivando entre los legisladores para ver si hay conciencia y cambiar esta ley. Totalmente, totalmente. Y estamos convencidos de que el camino andado no tiene vuelta atrás. Podrá dilatarse, podrá complicarse, podrán los amarres, intentar que esta ley no se cambie, pero esto sencillamente ya no tiene vuelta atrás, porque el nivel de conciencia, como le decía, que las personas han adquirido respecto de, en base, cuál es la lógica del negocio de las ARS y de las AFP, ya eso es irreversible. Lo que mejor puede hacer los integrantes de la clase política es casarse con la gloria y permitirle a este país gozar de derechos que son básicos y que hay que ver el sufrimiento de las personas cuando no tienen el derecho a un tratamiento, a un procedimiento, a un medicamento, cuando no pueden cuidar de su hijo, de su hija que ya cumplió 21 años y no tiene un trabajo, cuando no puede cuidar de su mamá o de su papá porque no tiene el dinero para pagarle el seguro familiar de salud, cuando están en el seguro subsidiado, que es un pobre seguro para pobres, cuando las personas ven que le niegan su pensión o que van a tener la peor pensión en América Latina. Eso es invivible, eso es insufrible. Este país no se merece eso, mucho menos cuando el dinero abunda, ¿sí? Pero en vez de estar puesto para financiar los derechos de la gente, está puesto para financiar las ganancias de 10 o 12 grupos financieros. Eso es incluyendo grupos que no son dominicanos, sino que son grupos transnacionales, que mucho menos le va a importar la suerte de la República Dominicana el día que tengan que decidir. Se van y que se hunda la isla. Entonces, nosotros estamos convencidos que ya la ciudadanía despertó y que este sistema tiene los días contados y que lo que toca ahora es empujar mucho para que el Congreso y el Poder Ejecutivo legislen adecuadamente. Así que gracias, Matías, por darnos la oportunidad, hacerte la invitación para que esté con nosotros aquí en el estudio, hablar más ampliamente de esta necesidad que tenemos todos, porque evidentemente
se nos está robando nuestro chelito. De verdad que muchas gracias. Esperamos tenerte aquí en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Vamos un corte y regresamos en breve.